Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sigamos conectados con los mejores smartphones desde 1299 lempiras. Honduras se abre paso a su 11ª elección general desde que en 1982 retornó a la democracia, con varias reformas políticas pendientes, el disenso del mayor partido de oposición y la entrega a delegados de 11 institutos políticos del cronograma electoral, a propuesta del organismo que rige la materia en el país. A 8 meses de las primarias de los partidos Liberal, Nacional y Libre, y poco más de un año de las generales con 11 partidos políticos en la contienda, el Consejo Nacional Electoral, CNE, dio un paso más rumbo a un año que estará marcado de secuelas económicas y sociales que dejará el nuevo coronavirus y las medidas de mitigación sanitaria. El contexto político acumula exigencias de credibilidad y transparencia electoral de la oposición y el ojo celoso del partido en el poder, simbiosis que ya aportó un nuevo documento de identificación ciudadana y un censo electoral renovado para las generales de noviembre del 2021. El expresidente de la República y coordinador general de Libertad y Refundación Libre, Manuel Zelaya, expresó su rechazo al cronograma electoral y al listado de cargos de elección popular bajo lo que llamó un censo corrupto y fraudulento del 2017. La documentación incluye el listado de los 3.038 puestos a cargo de elección popular proyectados en estos sufragios. En la esfera legislativa quedan pendientes enmiendas como la segunda vuelta electoral o balotaje y el voto electrónico por puesto por liberales, libres y el pino socialdemócrata. El cronograma electoral que recibió luz verde del Pleno del CNE es una votación de 2-1. Establece que el órgano electoral convocará elecciones internas de los 3 partidos mayoritarios el 13 de septiembre y que se las desarrollarán el 13 de marzo del 2021. Kelvin Aguirre, consejero del CNE, aseguró que el cronograma electoral será entregado a los en oficio y a través de la página web de la institución a la comunidad internacional y sociedad organizada del país. Las nóminas a cargo de elección popular comprenden las postulaciones a presidente de la República, diputados al Congreso Nacional, alcaldes y regidores de los 298 corporaciones municipales del país. Esta es la antesala a la convocatoria que hará el 13 de septiembre próximo el Consejo Nacional Electoral a los partidos para que vayan a elecciones internas el 13 de marzo del 2021, destacó Aguirre. La entrega de los listados para puestos de elección popular que se programó para este lunes es para que las autoridades de los partidos políticos tengan conocimiento de los cargos a elegir a nivel nacional, departamental y municipal en las primarias e internas del 2021. Una vez enterados, los partidos pondrán en conocimiento los movimientos internos inscritos en las internas de marzo y harán las integraciones que estimen para las generales, apuntó. Registros históricos del extinto Tribunal Supremo Electoral muestran que en los sufragios generales del 2017 se votó para elegir 3.016 cargos, registro que aumentará el próximo año por el crecimiento demográfico, donde se proyectan 3.038 puestos a nivel nacional. Honduras aborda la contienda político-electoral con el reto de enfrentar secuelas políticas, económicas y sociales de la pandemia que dejarán más de 43 millones de nuevos pobres en el continente, advierten la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Hoy el denominador común de la nueva realidad político-electoral demanda acciones que permitan ejercer los derechos políticos con protocolos de la OMS, OPS, para preservar la salud, desacelerar el ritmo y alcance del contagio del COVID-19. Sigamos conectados con los mejores smartphones desde 1299 lempiras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Saludándoles, hoy ya es 14 de julio, martes, julio. Faltan otros 15, 16 días. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Marzo. Estamos a 7 meses de la elección porque ya estamos a mitad de julio. De la elección interna ya hay 11 partidos inscritos legalmente y hoy voy a platicar sobre este tema. Los exmagistrados Denis Gómez
y Augusto Aguilar están conmigo. Doctor Aguilar, buenos días. Buenos días, Raúl. Un placer estar nuevamente en su programa y poder aportar nuestro conocimiento, experiencia y sobre el tema importantísimo de las elecciones primarias y generales. Es importantísimo considerar que ya la nueva ley electoral ha sido prácticamente finalizada su elaboración y en esta semana pasará a la comisión de dictamen y entendemos que la otra semana estará ya discutiéndose en el pleno del Congreso Nacional. De tal manera que es un avance importante. Sí. Don Denis Gómez, buenos días. Don Raúl Valladares, muy buen día a usted, a su audiencia y al doctor Aguilar, que será el contertulio en esta mañana o parte de los contertulios para un tema que es de interés nacional, entendiendo que en estos tiempos de cuarentena, obviamente la democracia no debe por qué padecerlo. Bueno, quiero, como siempre, decirle la verdad a la gente. ¿Qué piensan ustedes que esos miembros del Consejo Nacional Electoral solo se han puesto de acuerdo en una sola cosa? En las sesiones que han tenido, siempre quedan 2-1, hay diferencia. Nunca ha habido consenso. ¿Y saben en qué se pusieron de acuerdo? En cambiar el rótulo de TCE a CENE. Es lo único que se han puesto de acuerdo. Antes de que empezamos a debatir esto, ustedes como exmagistrados, ¿qué piensan cuando los actuales magistrados del Consejo Nacional Electoral no han podido nunca, hasta hoy, ponerse de acuerdo en los temas? Doctor, primero. Bueno, lo que sucede es que como hay tres fuerzas políticas y por mucho que se diga, o por lo menos que se tome como un ideal, que este organismo sea eminentemente técnico, es muy difícil. Entonces, ahí están representadas las tres fuerzas mayoritarias y hay discrepancias. Y yo entiendo que cada quien defiende los intereses de su partido. No debería ser así, pero es una realidad. De tal manera que ese es el problema fundamental en una organización como esa, en que difícilmente hay acuerdos cuando hay intereses que interfieren precisamente para lograr consensos y unanimidad en las decisiones. Don Denis Gómez, ¿usted qué piensa? Bueno, mire, Raúl, fíjese que la ley como tal, la vigente, que la nueva no está todavía aprobada, ni se ha discutido, está para ese proceso. La ley no establece que las decisiones tienen que ser por consenso, entonces me parece que es parte de la lógica de la organización, cómo se distribuye. Obviamente, cuando yo fui magistrado suplente, los ciudadanos que eran propietarios no tomaban decisiones sino lo hacían en consensos. Pero de ese tiempo, ahora, pues obviamente las coyunturas son diferentes y aprovechando la observación que ha hecho el doctor Aguilar, de los nuevos consejeros, como se les llama ahora, lo que se espera es que, aun y cuando lleguen a votaciones a 2-1, que puedan tomar siempre las mejores decisiones en beneficio del país y no del partido político, no de esa representación que pues va a ser casi difícil que se puedan desmarcar de ella, pero será meritorio y plausible que sus ejecuciones sean conforme a ley. Porque el tema, Raúl, entonces el tema no va a pasar porque simple y sencillamente los nuevos comisionados vayan a cuidar los votos de su partido, pero también tienen que cuidar los votos de la gente que no le dé a su partido. Entonces es todo un proceso de desconfianza enorme que ojalá vaya a primar
el tema de nación primero y podamos salir de esas circunstancias de la mejor manera librado. Porque, Raúl, cuando iban a definirse que quién iba a ser el presidente o no iba a ser el presidente, yo hasta votaba personalmente porque procedieran a la insaculación, que no es más que el sorteo con bolitas de la antigua Grecia, así como inició la democracia antes de que pasara a esta democracia que es aristocrática, ¿verdad? Entonces yo lo veo con alguna normalidad, pero el tema es que tienen que haber decisiones, porque la ley, y no creo que en la nueva ley tampoco, porque el borrador que yo he mirado así rápido no indica que tienen que ser decisiones de consenso. Son 3, son 2-1, y lo importante es que estas decisiones se puedan tomar en tiempo y forma para que no vengan a entorpecer el proceso electoral que el país necesita para avanzar en esta democracia que de momento es electoral. Bueno, antes de comenzar las diferentes interrogantes que les tengo, miren, aquí hay una denuncia grave, seria, porque la presidenta del Consejo Nacional Electoral dice que el Partido Nacional y el Partido Liberal están preparando un nuevo fraude. ¿En qué se basa la abogada Rixi Moncada como presidenta del máximo organismo electoral, nuevo organismo? Recuerdo yo que el expresidente de la Haya dijo que con la llegada de ella, ahí iba a haber transparencia en las elecciones. También del representante en el registro de las personas. Pero si ayer, 13 de julio, la magistrada presidente, esto se rota, a ella le tocó primero. De ahí viene el del Partido Nacional y de ahí del Partido Liberal. O sea, ahí están iguales. Y yo recuerdo bien cuando se hizo estos acuerdos para tratar de que caminara la democracia. No fue fácil que aceptaran a Rixi Moncada como representante de Libre. Pero el coordinador general del partido, pues, planteó que esa era la posición de ese instituto político de Libre, de que fuera la abogada Rixi Moncada la representante en este Consejo Nacional Electoral. Poneme eso que puso ayer la señora Rixi Moncada. Rixi Moncada, a ver Fernando si me ayuda ahí también, para poder darle lectura. Aquí está. Dice Rixi Moncada, ojo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Por eso mi introducción fue que en lo único que estos magistrados se han puesto de acuerdo es en quitar el rótulo del Tribunal Supremo Electoral y poner el del Consejo Nacional Electoral, en poner un rótulo. Solo en eso se han puesto de acuerdo. La resolución del Congreso, del Consejo Nacional Electoral, que aprueba cronograma y listados electorales, se emitió con mi voto en contra. Reitero, oigan bien, doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y don Denny Gómez, magistrado, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y pueblo hondureño. Rixi Moncada ha dicho, reitero que se está preparando un nuevo fraude electoral. La presidenta en funciones se atrevió a escribir esto. Esto es delicado. ¿Qué va a hacer Rixi ahora? ¿Va a ir a dónde? Porque si ella está denunciando un fraude electoral, oigan bien, pidiendo además, hay que detenerlo, dice. Y comparto el texto íntegro de mi voto razonado. Rixi Moncada denuncia que con la aprobación del cronograma y los listados electorales, ella emitió un voto en contra porque piensa que se está preparando un nuevo fraude electoral. Y entonces,
Y no me dijo que con la llegada de Rixiano iban a haber fraudes. Pero qué mejor que estos dos señores que hoy tengo invitados para que oriente al pueblo hondureño. Ya tengo reacciones de la gente. Me dice Polo Crivelli. Aquí está Polito. Buenos días. Ahí podemos ver cómo estamos en el país divididos para todos. Pero es delicado lo que la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral ha colocado, que se está preparando un nuevo fraude. Y Rick se ha venido diciendo que hay bipartidismo, que el Partido Nacional y el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Liberal, diciendo la verdad, permitieron que Rick estuviera ahí sentada. Permitieron que el Libre tuviera su representación, que se la había ganado con votos. Pero si el Partido Liberal y el Partido Nacional no hubieran aceptado, no les hubieran dado a Libre. Y con todo respeto, don Manuel Zelaya Rosales lo sabe. Así vamos mal. Vamos al caos, vamos a la anarquía, vamos a la confrontación otra vez en medio de una pandemia. ¿Saben qué dijo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga? Que nos ataca la pandemia y la politiquería de los políticos. Ese fue el mensaje de la homilía del domingo. Y ante esta acusación seria, porque es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ¿qué pensamos? Dije, Rixi, que viene otro fraude. Doctor, explíqueme por favor cómo analiza esto. Bueno, empezaré por decirle que el tema no solo se refiere a la abogada Rixi Moncada. Este es el efecto. La causa es la enorme desconfianza a que ha llegado el pueblo hondureño en nuestras instituciones, en nuestras autoridades, en nuestros sistemas, en nuestras leyes. Es producto de todo eso. Y la mejor indicador que yo podría darle es que en América Latina, el único país en donde la presidencia del organismo electoral es por un periodo, o mejor dicho, es alterno, el ejercicio de la presidencia cada año, solo en Honduras, de todos los países de América Latina, producto de la desconfianza. Y así va la nueva ley. Ese es el efecto de este país. Y yo sí concibo, o mejor dicho, justifico el grado de desconfianza de la abogada Rixi Moncada. Aquí en este país, en los últimos años, se ha violentado la Constitución de la República, se destituyó a la Sala de lo Constitucional con fines propiamente políticos, se dio un golpe de Estado, y la licenciada Moncada, la abogada Moncada, tiene razón en decir, porque en eso han participado tanto el Partido Nacional como un sector del Partido Liberal. Entonces, resumo que este es el efecto. La causa es la enorme desconfianza que existe ahora en todas nuestras instituciones. Vea tanto escándalo que ha sucedido en este momento con relación a la compra de los insumos y los materiales, los hospitales, etc. Eso cada día fortalece e incrementa la desconfianza del pueblo, del país, en nuestro sistema, en nuestras autoridades y en la aplicación de las leyes. Sí, y no me refiero a Rixi Moncada como a la abogada Rixi, como persona ella, sino como presidenta del tribunal, porque la denuncia es seria. Y así también es válido lo que dice el doctor Aguilar, que hay dudas. ¿Y cómo nos vamos a arreglar entonces, doctor? Sí, es que hacer un gran esfuerzo. A mí me parece que es un esfuerzo que debemos hacer. Vea usted, es importantísimo decir esto. ¿Desde cuándo se ha estado prometiendo en las diferentes esferas del gobierno que para estas elecciones
íbamos a tener una tarjeta de identidad casi como traída de otro planeta, lo mejor del mundo, con una cantidad de ventajas. Ese nuevo documento, la nueva tarjeta de identidad, y que iba a estar listo, y cabo íbamos a ir con un nuevo censo, y se aprobó una cantidad de millones de lempiras para compra de equipo y materiales. Y quiero decirle, no quiero que se crea que es que yo soy adivino, pero yo siempre dije, es muy difícil, no diga imposible, pero desde hace más de un año, y en su programa lo dije varias veces, es muy difícil que para las elecciones primarias y aún las generales se tenga documentada a la ciudadanía y en posesión ya del nuevo documento de identidad, porque en eso intervienen una gran cantidad de factores. Aun cuando el organismo, el registro nacional de las personas, tuviese todo el material, todos los recursos financieros, tecnológicos, hay un elemento que hay que considerarlo, y es el comportamiento colectivo de los hondureños. Nosotros los hondureños no es que vamos a ir, no somos disciplinados como para llegar masivamente y en poco tiempo a documentarnos. Eso es un proceso que dura mucho tiempo, porque no somos así disciplinados como sucede en otras culturas. De tal manera que yo dije desde hace mucho tiempo, en primer lugar, que no era una gran prioridad. Hay otras formas de mejorar el censo, no necesariamente con un nuevo documento. Y además, que no era un asunto prioritario. La salud, la educación y otras cosas son más importantes que una nueva tarjeta de identidad. ¿Qué piensa usted, don Denis Gómez? Mire, Raúl, partiendo de dos situaciones que ha dicho el doctor Aguilar, desconfianza que provoca fragilidad nacional. Honduras, el Consejo Nacional Electoral ocupa el antepenúltimo lugar en una escala de evaluación de integridad electoral. Eso técnicamente debe llamar la atención. Políticamente no tiene ninguna incidencia ni tampoco ningún interés, pero técnicamente significa que en integridad electoral, el cuerpo electoral del país no tiene la capacidad que tiene, por ejemplo, los mejor evaluados en el continente, que son Uruguay, México y Costa Rica, con 4 puntos, y nosotros estamos en la antepenúltima escala. Eso ya indica las denuncias de fraude electoral son permanentes en este país. Y recuerdo cuando en una de las tantas elecciones vino representando al Centro Carter el señor Martín Torrijos, y nos habló de todas ese tipo de denuncias. Entonces nos decía en plural, bueno, llegó una señora y me dijo que estaban preparando un fraude y que ya estaba el hacker listo. Entonces yo le contesté que lo que iba a preparar yo era el anti-hacker, el que iba a contrarrestar al hacker que iba a hacer el fraude. Las previsiones que se deben hacer desde el tribunal deben arrancar desde el tema de que no necesariamente administrativamente hay un principio que dice que nosotros debemos de estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, los que estamos participando en el foro hoy, porque no es cierto que pensamos igual, pensamos diferente, pero tenemos que estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y eso es lo que debe aplicarse en el Consejo Nacional Electoral. El otro detalle está en que ese Consejo Nacional Electoral, si ella percibe, no solamente de afuera, ahora está dentro, que hay situaciones no correctas, inmediatamente hay que empezar a hacer un trabajo de visibilizar todas las cosas que puedan ser ocultas. Le voy a poner un detalle, no le voy a decir el nombre del santo, solo le voy a decir lo que está pasando. Al momento en que yo llegué había un ciudadano en el centro de cómputo. Ahora salió, y ahora con este nuevo Consejo Nacional Electoral ha regresado. Los técnicos que están ahí conocen muy bien lo que sucedió en el 2017, pero raramente los partidos políticos que tenían la representación mayoritaria solamente juzgaron al RNP, pero no juzgaron al Tribunal Supremo Electoral de aquel entonces, fíjense. Y entonces, para empezar a crear confianza, tenemos que evaluar quiénes son los técnicos que están en el Consejo Nacional Electoral.
¿Quién es esta figura que después de no estar, ahora está? Porque son principios de transparencia que deben existir. Si hay funcionarios que por su necesidad de trabajo han tenido que cometer actos dolosos en el pasado de las denuncias de fraude electoral, no deben estar ahí tampoco. El doctor mencionó otro detalle, no solamente de hoy de interés nacional, ¿verdad? Porque tenemos malos cuentos y mal contados, además, como este del barco y de los hospitales móviles. No hay que olvidar que el tema de compras en el tiempo electoral también es una puerta abierta para actos de corrupción que de hoy en adelante y de siempre han permanecido impunes. Entonces, la magistrada presidenta debe hacer todas las indicaciones necesarias para traer también todo un sistema que permita que todo lo que sea gris, que todo lo que sea oscuro, tenga la claridad necesaria, el principio de publicidad que está siendo insertado ahí en esa nueva ley del Consejo Nacional Electoral para empezar a disipar las dudas. La transparencia no se logra por las declaraciones que podamos dar en los foros, no se logra por un decreto ejecutivo o legislativo o del Consejo Nacional Electoral. Necesitamos hechos concretos y en ese sentido, Raúl, muy probablemente las llamadas reformas profundas e históricas se van a quedar no en reformas, sino en deformas. Y cuando digo deformas es porque, bueno, para el Partido Libertad y Refundación, un principio de transparencia era tener a su representante, ya lo tiene. Pero eso no implica necesariamente que para todo el sistema que involucra el proceso electoral, que se compone de elecciones primarias e internas y generales, vaya a representar por una condición sine qua non que hay transparencia. Hay que trabajar fuertemente y creo que vale la pena las denuncias que está haciendo la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral y que de hecho debe ser preocupante para todos los partidos políticos, no solamente para los que van y pueden ir eventualmente al proceso primario, sino para los 11 que están legalmente inscritos y para la ciudadanía en general, que va a invertir 1.100.000 lempiras en un proceso primario, haciendo una aproximación por los datos que la prensa en su momento determinó que era el presupuesto que estaba solicitando el Consejo Nacional Electoral. Pero para seguir en estos actos de derroche, en estos actos de malversación. Y entonces ahí hay que hacer todo un proceso, Raúl, de saneamiento y que tendrá que pasar por acciones donde de repente van a estar 2-1, pero además del rótulo del Consejo Nacional Electoral que ya cambiaron, ojalá puedan encontrar otros métodos y otros temas en los cuales estar de acuerdo y en los cuales además desde la prensa nacional como un auditor con privilegio, porque no solamente observa, comenta, sino que también hace sentencia, también la ciudadanía en general. Nosotros habíamos preparado un grupo de preguntas para ustedes, pero entro en mis dudas cuando, poneme ahí lo que dice la abogada Moncada en el tweet, cuando ella dice, por ejemplo, yo había ¿ha cumplido el Consejo Nacional de Elecciones con la entrega a los partidos políticos del cronograma electoral en la fecha esperada? Eso es mi pregunta para ellos dos. Pero ayer la resolución del Consejo Nacional Electoral que aprueba cronograma y listados electorales se emitió con mi voto en contra. Reitero que se está preparando un nuevo fraude electoral. Hay que detenerlo y comparto el texto íntegro de mi voto razonado, dice la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, que representa a Libertad y Refundación. Entonces, mi pregunta de que se ha cumplido el Consejo Nacional de Elecciones Electoral con la entrega a los partidos políticos del cronograma electoral en la fecha esperada, y hubo un voto en contra en la votación del CNE para aprobar el cronograma electoral, pues cambia el panorama, doctor Aguilar. Bueno, no necesariamente. Mire, la ley establece, tanto la ley vigente como el nuevo proyecto, que le adelanto ya está terminado el nuevo proyecto. Usted sabe que yo
formo parte de la comisión técnica que contrató el Congreso Nacional. Somos 6 personas, ya finalizamos el proyecto y en ambas leyes se contempla que ese es un llamamiento, más que todo es un llamamiento que hace el Consejo Nacional Electoral a los partidos políticos para que procedan a inscribirse los movimientos que van a participar en las elecciones primarias. El listado de cargos que se entrega es porque esa cantidad de miembros de las municipalidades es cambiante. Los de los diputados es fijo, 128, pero los regidores en las municipalidades cambian porque está en función o vinculado a la cantidad de habitantes de cada municipio. De tal manera que hay municipios que tienen 4, 6, 8 y 10 regidores. Hay 4 categorías, pero algunos cambian, pasan de 4 a 6. Por eso se entrega ese listado, porque los movimientos necesitan, para poder inscribirse, presentar un listado, o mejor dicho, presentar nóminas para las corporaciones municipales, por lo menos o más de la mitad de los municipios de la República, y candidatos a diputados en más de la mitad de los departamentos. Para eso se entregan en listados, vendrán los movimientos que organizarán de esa manera, y además la nómina de firmas de ciudadanos del 2% de lo que obtuvo su partido en la última elección general como requisitos fundamentales para inscribirse en un movimiento. Entonces, los movimientos tienen desde el día de ayer hasta el 13 de noviembre para poder inscribirse. En esa fecha se cierra el plazo de inscripción de movimientos. Entonces, como bien lo decía mi amigo Denis, efectivamente, esas decisiones, así lo contempla la ley, que todas las decisiones son tomadas por mayoría o por unanimidad. Y nadie se puede abstener de votar, pero tiene el derecho de razonar su voto, que fue lo que sucedió el día de ayer. Claro que tiene el derecho a razonar su voto, pero sí, si la presidenta dice de que se prepara un fraude, es lo que no enciende todas las alarmas. Claro. Correcto, enciende las alarmas, pero con las alarmas tienen que venir todas las previsiones para, en efecto, de que esto no sea ficción, sea realidad, entonces atacar el tema a tiempo. Y el tema a tiempo pasa por claridad, por reglas claras, por transparencia y porque no haya absolutamente nada obscuro ni nada bajo la mesa que vaya a entorpecer este trabajo. Esas denuncias de fraude electoral, el doctor que tiene amplia participación electoral en los continentes, son comunes en todos los lugares. Si la izquierda no gana, no ganó, no porque perdió, sino porque la derecha le hizo fraude. Si la derecha no gana, no perdió, no ganó porque no pudo, sino porque la izquierda le hizo fraude. Entonces, las denuncias serán permanentes y en un país como el nuestro, pues de repente están elevados de manera geométrica esas denuncias. Entonces, ahora lo que corresponde, Raúl, ya que está la alarma, ya que está la alerta, implica que el Consejo Nacional Electoral debe tomar con sus consejeros principales una inmediata revisión de todo lo que implica el proceso al interno del Consejo Nacional Electoral, y también los partidos políticos que no están siendo parte de la administración de la función electoral que determina la Constitución de la República. En este caso ahora sí son 11 y solo 5 administran. Los 6 restantes también debemos estar, en el caso particular del cual yo soy secretario ejecutivo del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, debemos estar haciendo incidencia para que las reglas sean claras, sean públicas y las cuentas sean también transparentes en todo el proceso. ¿Están cumpliendo? Sí, están cumpliendo. Y como el doctor lo ha reiterado en esta mañana,
la ley dice que es por simple mayoría que se toman las decisiones y que cuando alguien esté en contra, razone su voto. Y obviamente él con mucha propiedad dice, bueno, y eso también lo dejamos en la nueva ley del Consejo Nacional Electoral. En ese punto, entonces, Raúl, las alarmas, reitero, por tercera y última ocasión, son válidas. Entonces, aquí lo que aparece es todo un proceso de revisión. Cuando la consejera presidenta llegó a esa condición de presidenta, solicitó hacer una revisión, una especie de auditoría forense del sistema que es necesario, que es válido, que podría ayudar a solucionar no los problemas del 2017, los problemas del 2013, los problemas del 2005, que son prácticamente un cúmulo de desaciertos que nos llevaron a el evento del 2017 y que lamentablemente hoy, 14 de julio, a la hora en que estamos en su programa, no ha tenido una solución clara y concreta porque todo se ha manejado no solamente de manera política y no ha habido ningún interés técnico, Raúl. Y eso sí es grave, por eso yo digo por segunda ocasión, si no vamos a tener una verdadera reforma electoral, lo único que vamos a tener es deformas en cambios en la forma de administrar. Antes era la democracia cristiana, entró libre. Antes era el PINU, ahora está Alianza Patriótica. Y antes era UD y ahora está, democracia cristiana pasó más bien a ser suplente. En ese sentido, el camino es largo por recorrer y creo que todavía estamos a tiempo para que la discusión de esa ley del Consejo Nacional Electoral, pero también la del Tribunal de Justicia Electoral, sean discutidas no virtualmente, Raúl, porque ahí no hay ni control siquiera de quiénes son los que asisten ni cómo votan. Me refiero a las reuniones normales que el Congreso Nacional tiene, y la solicitud desde el PINU Socialdemócrata es que la discusión de la ley electoral sea en las horas del día y de la tarde, no de la madrugada, que sea de manera presencial para que se discuta en 3 debates. Va a aparecer siempre la misma fórmula, por la premura, por la economía de tiempo legislativo, procesal legislativo. Pido que se dispensen 2 debates y se discuten uno solo. Esas costumbres, esas malas costumbres de siempre no tienen signos de que vayan a cambiar, Raúl. Entonces, el sistema político electoral hondureño, una parte es el Consejo Nacional Electoral, que ocupa una buena ley, ocupamos una buena ley, pero también ocupamos que los que administran la ley cumplan con la ley y no respondan a los 86 votos que les dieron para ser nombrados en ese cargo. Pero también ocupamos que los partidos políticos respeten la ley y que los candidatos y las candidatas, esos 3.038 que estaba mencionando la nota introductoria, que a los que se van a convocar elecciones primarias, también respeten la ley, porque el irrespeto a la ley nos tiene en esta crisis que, reitero, Raúl, a mi juicio particular, no tiene ni siquiera avisos de estar ni al 60% solucionada. Bien, permítanme, voy a hacer una pausa comercial para seguir con mis invitados de esta mañana, los exmagistrados, el doctor Augusto Aguilar y don Denis Gómez, para seguir hablando. Hasta el cardenal se refirió a los políticos en la homilía dominical del fin de semana. Al volver les voy a preguntar sobre esto. No podemos dejar que la máxima autoridad de la Iglesia Católica ha vertido una opinión sobre la política en el país. Aparte, el cardenal es una autoridad en la Iglesia Católica Mundial, al ser un hombre cercano al Papa Francisco, pero también ha opinado sobre la politiquería, como él le dice, aquí en Honduras, que es otra pandemia que nos está atacando, al igual que el COVID-19. Así se interpretó. Voy a una pausa, pero antes voy a darle lectura, atención, a las personas que piensan ir a Miami. Y también es un vuelo humanitario este. Es BSD Travel, San Pedro Sula, Miami, San Pedro Sula. Anote, la fecha de salida es el 7 de agosto de este año 2020. Es un vuelo de
repatriación, estudiantes y cita médica. Repito, BCD Travel tiene un vuelo San Pedro Sula, Miami, San Pedro Sula. La fecha de salida es el 7 de agosto. Es un vuelo de repatriación, estudiantes y citas médicas. Si le interesa este destino, inscríbase y para más detalles, llame al 94 38 19 43. Repito, 94 38 19 43. Si usted quiere ir en este vuelo San Pedro Sula, Miami, Miami, San Pedro Sula, que parte el 7 de agosto, es BCD Travel que está organizando este vuelo con fines humanitarios. Esto ha dicho el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga el fin de semana sobre los políticos y la política en Honduras. En la homilía dirigida por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, empezó con un mensaje positivo y lleno de esperanza para todos los creyentes que se sienten derrotados. No hay que desanimarse. A pesar del fracaso aparente, la llegada del reino es imparable. Y el resultado será siempre maravilloso. Tengan confianza. La semilla de la palabra siempre es vida y siempre nos llama a la vida. Por otro lado, Rodríguez lamentó que se esté hablando de política en medio de la pandemia que afecta a miles de hondureños. Nuestro pueblo se está debatiendo, luchando contra una pandemia horrible. Y ahí está la otra pandemia de la politiquería. Necesitamos concentrarnos para ayudar a salir de esta pandemia. Y todo el mundo hablando que si elecciones internas, que si esto, que si lo otro. Esas zarzas que ahogan el verdadero sentido de la vida. Finalizó diciendo que no se debe perder la confianza, aún en medio de la pandemia. Aún en tiempo de esta pandemia, aún en tiempo de la situación actual en que siguen aumentando los casos y tristemente siguen aumentando la muerte. No podemos perder la confianza. Por favor, sigamos las medidas de bioseguridad. Es el único camino para que pueda disminuir esa cima que sigue subiendo y subiendo para que lleguemos finalmente a derrotar la pandemia. No lo podremos hacer con la indiferencia de tantos que piensan que esto es un invento. Para 11 Noticias, Karim Duarte. La máxima autoridad de la Iglesia Católica. Antes de escuchar la reacción del doctor Aguilar y don Denis Gómez, más adelante voy a presentar la nota internacional de esta mañana sobre las elecciones en Estados Unidos, que van a ser más caras. En el país más poderoso de la tierra serán más caras por la pandemia. Y aquí alguien me dijo, y en Honduras, el segundo país más pobre de Latinoamérica, en lugar de trabajar y garantizar la bioseguridad de los electores, el ridículo haciendo como siempre nuestra clase política. Aquí ya presentaron un plan las autoridades electorales para elecciones en tiempo de COVID. Ya buscaron proveedores para material de bioseguridad, no les vaya a pasar lo de Bodrán. Bien, primero, ¿qué piensa doctor Aguilar del mensaje que ha enviado? Otra pandemia, dice, la política que nos está afectando, dice el cardenal Rodríguez. ¿Comentarios, doctor? Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que ha expresado el cardenal. Pero hay cosas que no se pueden evitar, no se pueden eludir. Los ejercicios administrativos, presidenciales o de los congresos tienen un periodo establecido de 4 años en Honduras, y para el mes de noviembre del próximo año habrá que elegir un nuevo presidente y tenemos que cumplir con la primera parte del proceso, que son las elecciones primarias.
de tal manera que la democracia es costosa y los periodos electorales, o mejor dicho, el desarrollo de las elecciones también son muy costosos para los países, en algunos más que otros, y ahora en esta situación, indudablemente que se van a elevar los costos por todas las medidas de protección de los que administran las elecciones, miembros de mesa, etcétera, y por supuesto que también los electores. Pero yo quisiera ser optimista. Recientemente hubo una elección en República Dominicana y hubo una disminución de un 10% en cuanto al abstencionismo. Hubo más abstencionismo, un 10% que el normal. Ya en Bolivia, que han estado también en ese gran problema, pospusieron las elecciones de mayo y las van a realizar en los primeros días de diciembre. O sea que aún con esta situación difícil por la enfermedad y el contagio, los países están realizando sus elecciones porque es forzoso, ya está contemplado en la Constitución y las leyes de todos los países. De tal manera que estoy de acuerdo con lo que expresa el cardenal, que estas elecciones deberían ser más tranquilas, con menos conflictos, con menos discrepancias. Los acuerdos, como decía Denis, lo ideal es que se tomen por consenso, por unanimidad. Es todo el tipo de decisiones, tanto de los organismos electorales como de la ciudadanía, de tal manera que eso sería lo más saludable. Pero insisto que las elecciones tienen que llevarse a cabo porque constituyen, diríamos, el pilar fundamental que descansa la administración, la marcha del país y por una vía democrática. Don Denis. Bueno, Raúl, partiendo del mensaje del cardenal, para mí es el resumen de todos los mensajes que la Conferencia Episcopal ha dado en los últimos años, con el tema de la necesidad de rescatar la democracia en el país y todos los consecuentes que han habido. Y obviamente este tema de la politiquería, lamentablemente, Raúl, las malas decisiones de un país comienzan por el ejercicio político de los ciudadanos. Elige mal, pues tendrá decisiones malas. El Congreso Nacional de la República es producto de las elecciones del 2017, de ese voto de las personas que fueron, porque en el país de cada 10 personas, 4 a 5 no tienen ninguna afiliación política y probablemente ni vayan tampoco a votar. Pero esas decisiones que se toman ahí tienen para bien o para mal. Y entonces, en el efecto de la pandemia, por supuesto que también hay ese intento de gestión errática actual que nos lleva a un sinnúmero de sinsentidos. Y vuelvo a mencionar el hecho de compras de buena fe que se pagan por adelantado y que a la fecha de hoy todavía no está la factura original. Perdóneme, pero eso es politiquería también, ¿verdad? Y eso solamente se puede subsanar bajo la aplicación de la ley, bajo el tema de hacer a un lado la corrupción, pero sobre todo suprima la impunidad. Somos impunes porque aquí nadie va a la cárcel por violentar la Constitución, como decía don Augusto. Él tiene más años que yo y probablemente que usted también, Raúl, porque somos contemporáneos, creo, con usted. Y yo no he visto a ningún ciudadano de la República que haya violentado la Constitución de la República y esté siendo juzgado y peor condenado por haber hecho tal violación. Entonces esa impunidad, Raúl, esa impunidad se refleja en la manera de manejar una pandemia que se ha vuelto una crisis sanitaria, una crisis humanitaria y que ha desnudado todas las precariedades que el país pueda tener. Y entonces también, sin olvidar que la pandemia puede ser una excusa para amenazar la democracia electoral que tenemos. Y de hecho, usted como director de medio de comunicación ha visto cuando algunos ciudadanos del Congreso y ciudadanas del Congreso Nacional de la República han hecho alusiones a dar un zarpazo al cronograma electoral, al proceso electoral como tal, como reitero,
una excusa para violentar una vez más cualquier opción que supuestamente sea legal y esté además constitucionalmente reflejada. El doctor ha sido una mención muy importante. El tema de República Dominicana es un ejemplo para salir de esa excusa de que no se puede hacer. Que hay que hacer un mecanismo de bioseguridad y hay que hacer todo un protocolo. Bueno, lo está haciendo Bolivia, lo está haciendo Uruguay, lo está haciendo Paraguay, y todos estos procesos los están haciendo conforme a la Constitución de la República. Aquí hay grupos que están hablando de opción B, y cuando yo oigo opción B, solo me imagino una violación nueva a la Constitución de la República para implantar un proceso que no está definido. Las decisiones de esos consejeros del Consejo Nacional Electoral deben ser al unísono para todo aquello que sea para el bien común, para el bien de la nacionalidad, donde la conforman los partidarios de esos tres partidos que tienen mayor volumen electoral, la de los restantes 3 y 6, 8 que están en la saga, pero también de aquellos 4 y 5 que no tienen ninguna afiliación política, ningún compromiso político, y que, dicho sea de paso, como dijo ahí su mensaje en el WhatsApp, hay que tenerle mucha atención porque el proceso electoral primario y el general es también un nicho que puede prestarse para continuar con acciones que no son correctas en el manejo de las finanzas del Estado, y eso probablemente lo va a hacer mucho más caro, Raúl, porque el porcentaje de coima que se pide en la administración pública es alrededor del 30%. Eso es drenaje de los fondos del Estado. Y en ese sentido hay que atacar esa condición también, hay que ponerle coto. No está en la ley, son decisiones que deben de tomar desde el Consejo Nacional Electoral para que las cuentas sean claras, para que rindan cuentas públicas además, y para evitar todo ese proceso y ese mal endémico histórico de la coima de los que de aquellas personas que generalmente manejan estos fondos del Estado, entendiendo que hay excepciones que aplican. Sí. ¿Y cómo hacer para lidiar con las elecciones y el tema de la pandemia? Elecciones internas primero, porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia. ¿Cómo hacer, doctor? Bueno, quisiera decirle, Raúl, que el nuevo proyecto de la ley electoral, como le mencionaba al principio, ya ha sido finalizado. Y hay cambios significativos, profundos, 20 puntos por lo menos, significativos, muy importantes, para que la administración de los procesos electorales sean más transparentes, confiables. Y quisiera decirle que como la comisión somos 6 personas, 2 de cada partido, Libre, Liberal y Partido Nacional, en el 95% del contenido de la nueva ley nos hemos puesto de acuerdo y ya se han, se han aprobado por unanimidad, por consenso. Ese proyecto, como les decía, que ya está terminado, va a ser entregado probablemente el día de mañana o pasado mañana a la comisión de dictamen. Nosotros vamos a presentar un buen proyecto con cambios importantísimos. Hasta ahí llega nuestro papel. Ya la aprobación le corresponde al Congreso Nacional. Muchas veces los proyectos van muy bien, excelentes, y allá se deforman, o al contrario, van mal y allá se mejoran. Pero nosotros hemos cumplido con esa tarea como comisión técnica. Ya está listo el proyecto y creo que va a mejorar. Ahora, en la pregunta, lo que decía usted, a mí me parece que es viable hacer la elección primaria. Es más, fíjese que según haciendo un análisis muy superficial, en política no se pueden predecir las cosas a largo plazo, pero si las elecciones fueran en estos próximos días,
relativamente no aumentaría mucho el costo, porque la cantidad de movimientos en los partidos políticos que se mencionan son muy pocos. Y entonces la elección primaria se hace más costosa cuando la cantidad de movimientos internos en los partidos es mayor. Pero en este caso es muy probable que más de alguno de los 3 partidos o 2 de los partidos no tengan la obligación de ir a elecciones primarias si no se inscribe más de un movimiento. Porque la ley, tanto la actual como la que se está proponiendo, contempla eso, que si en un partido solo se inscribe un movimiento, no habrán elecciones primarias y la planilla que presentará en las elecciones generales será de acuerdo a lo que establezcan sus estatutos. Entonces, el costo de una elección primaria, como sucedió en República Dominicana recientemente, en las que ganó el candidato Abinader por mayoría absoluta con el 53 y fracción por ciento de la totalidad de los votos, el costo estuvo más que todo en la protección, en el equipo y los materiales de protección de los miembros de las mesas. Allá creo que son alrededor de 30,000 mesas, porque el padrón electoral anda alrededor de 8 o 9 millones. Ellos tienen un poco más de habitantes que Honduras. Y el costo ese fue, pero fue una elección normal. En la misma noche los perdedores, el candidato Castillo y el candidato Fernández, aceptaron su derrota y reconocieron el triunfo de Abinader, y ya en el próximo mes tomará posesión el nuevo gobierno. Y de acuerdo a lo que la información que yo mantengo con los amigos dominicanos que son parte del Consejo de Expertos Electorales de América Latina, me han informado que todo se desarrolló normalmente, sin mayores problemas. Hubo un par de incidentes que no fueron significativos, y yo soy optimista que aquí en Honduras podrían realizarse las elecciones primarias normalmente, por supuesto haciendo las correcciones y evitando los defectos que tiene la ley. Pero la nueva ley contempla esos cambios por una parte, pero hay que considerar lo que decía Denis. Puede ser una ley excelente, la mejor del mundo, pero si quienes la aplican no la cumplen, entonces estaríamos haciendo un poco. Sí. Denis. Bueno, Raúl, creo que el tema de Dominicana, volvemos al asunto, es un buen indicativo de que se pueden realizar elecciones en tiempo de pandemia. Casualmente la OEA el día de ayer ha hecho público, o probablemente fue días anteriores, pero yo vi la nota ayer, que ha lanzado un manual para el desarrollo de elecciones en tiempo del COVID-19, le han llamado. Los consejeros tendrán que encontrar vías para platicar y ponerse de acuerdo y estar de acuerdo en lo que no están de acuerdo, para efectuar todas las medidas que vayan a indicarles quienes conocen cómo se debe manejar la pandemia. En los organismos electorales que ha referido el doctor, siempre hubo, gente dominicana trabajó un manual de bioseguridad dentro de todos los manuales electorales que le correspondían. De igual manera, los bolivianos, uruguayos y paraguayos están consultando con los que saben, entendiendo, Raúl, que el tema de la pandemia debe ser manejado por los que saben, el tema electoral por los que saben, obviamente. Pero ahí es donde el cardenal quizás ha querido decir que la necesidad de la integración nacional en un momento donde no vale nadie más que yo, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de todo ese equipo de bioseguridad, yo lo que espero es que los consejeros se pongan de acuerdo en que hay que comprarlo, y que las compras no deben seguir siendo de buena fe, Raúl, como nos han enseñado en la pandemia, y que entonces hay que rendir cuentas para tratar de que el proceso electoral se dé dentro de los parámetros necesarios, eliminando todo drenaje que pueda existir de manera oficial o no oficial,
y también haciendo todas las indicaciones necesarias que le permitan a la ciudad, a los partidos políticos que están convocados, que son todos los partidos políticos son convocados para elecciones primarias e internas, solamente ya bajo lo que ha explicado el doctor, que no tengan más de un movimiento en competencia, entonces obviamente lo harán vía estatutaria. Pero en ese punto el proceso electoral debe continuar. Probablemente se pongan de acuerdo, si hay 86 votos en el Congreso Nacional y vayan a decir allá como en el 2005, si mal no me equivoco, donde dijeron que las Fuerzas Armadas estaban cansadas, porque estaban en labores de reconstrucción nacional, algo por ahí. Entonces se pusieron de acuerdo 86 y las pusieron el mismo tiempo de la elección general, el mismo año. Salvo esa circunstancia, todo es posible en este país, y en el Congreso Nacional, si hay 86 votos, aprueban la ley, mejoran la ley o la desmejoran la ley, porque cuando nosotros acudimos como instituto político a la reunión con la mesa, con el grupo, más bien con la comisión interpartidaria que estaba discutiendo la ley, nos dijeron, bueno, nosotros hacemos esta ley, hemos llegado a los consensos, pero siempre hay otro nivel en el ámbito nacional a donde se toman las decisiones finales. Esperemos que esas decisiones finales, Raúl, vengan a darle traste a ese informe de la OEA que dice en su página número 8, en el penúltimo párrafo, observamos elecciones de baja calidad técnica, porque el doctor no me va a dejar mentir. La valoración política para baja calidad técnica no existe, la niega, pero para la parte técnica eso es grave, eso implica que no hemos cumplido con requisitos internacionales que determinan elecciones democráticas, pero sobre todo auténticas, y eso sí debería ser una preocupación, y yo espero entonces que ese 95% de consenso alcanzado en esa comisión, y que se la van a pasar a un comité petit, un pequeño comité que decide qué pasa y qué no pasa, según versiones del señor presidente de la comisión de diputados. Entonces esperemos que podamos resolver con una ley que se aproxime a la realidad, con el cumplimiento de los consejeros electorales de la ley, y solamente de la ley, y el respeto a la Constitución, pero también con el cumplimiento de los partidos políticos, de los que dirigen, de los que son caudillos, de los que presiden, pero también de aquellos que van a ser parte de los 33.038 precandidatos a cargos de elección popular de momento inmediato por cada movimiento interno en cada partido político, que se presume son 3, pero que se avisora que pueden ser 2 y que probablemente, ha dicho el doctor hoy, solo sea 1. No podemos, hay escenarios diferentes, sí, pero lo único que no podemos permitir es que se vaya a hacer una atrocidad como en ocasiones se ha acostumbrado. Sí, me dice aquí Freddy López, han cumplido el Consejo de Elecciones con la entrega a los partidos políticos del cronograma electoral en la fecha esperada, pero los 3 distinguidos magistrados, dice, no se les ocurrió que estamos en pandemia, que a la par de la entrega de este cronograma debieron entregar el cronograma de bioseguridad para la realización de esas elecciones primarias. No se ocupa ser muy inteligente para pensar que serían unas elecciones internas nunca antes vistas en el país a la par de una pandemia. Lamentable que no piensen cosas tan sencillas. ¿Comentario, doctor? No, es que lo que ha hecho el Consejo es cumplir con lo que establece la ley, que 8 meses tiene que hacerse el llamamiento. Ya las otras medidas de seguridad, en este caso por la pandemia, y también otras medidas adicionales para, diríamos, protección, por ejemplo, de la transmisión de resultados, esos son otros elementos para los cuales hay tiempo. En este caso es que la misma ley ya establece que 8 meses antes debe hacerse ese llamado y la entrega de los listados
de los cargos de elección popular. Solamente eso dice la ley, eso fue lo que hicieron. Ya lo que el ciudadano propone, él tiene razón, pero me parece que no es el momento. Eso lo pueden hacer dentro de 15 días, dentro de un mes. Hay tiempo suficiente, faltan 8 meses para las elecciones primarias. Bien, voy a presentar la nota internacional, una pausa y luego voy a continuar dialogando con Denis Gómez y Augusto Aguilar sobre esto de las elecciones internas y el cronograma que han entregado a los 11 partidos políticos legalmente inscritos en el país para el proceso electoral interno de marzo del 2021. Los gringos van a elecciones generales. Se va a reelegir o no Donald Trump, pero como hay pandemia, va a ser más cara la elección en los Estados Unidos. Nos preguntamos cómo va a ser en Honduras. Entonces, esta es la nota internacional de hoy. La demanda de papeletas para votar por correo siguen en aumento. El personal electoral requiere capacitación y las cabinas de votación podrían ser equipadas con protectores de plástico por la pandemia del COVID-19, al tiempo que las autoridades se preparan para las elecciones de Estados Unidos el 3 de noviembre. Una cosa es segura, tendrán un costo muy alto. Los funcionarios electorales, lejos de estar preparados y contar con los recursos para realizar los preparativos y cambios que necesitan para llevar a cabo una elección en una pandemia, afirmó Wendy Weiser al frente del programa democrático del Instituto No Partidista Brennan Center for Justice. Vemos que esto ocurre en todas partes. A solo 4 meses de distancia, sean seguras. Pero la ayuda federal que se prometió desde hace mucho para estados que enfrentan problemas económicos se encuentran detenida en el Capitolio. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Por supuesto que se elabore el censo en base a toda la información que proporciona el Registro Nacional de las Personas. Prometieron desde hace buen tiempo que para las elecciones primarias ya se iba a contar con un nuevo censo y con un nuevo documento, cosa que yo lo veo difícil que se cumpla, y esa es una de las razones por lo que la abogada Ripsi, en eso le doy la razón, está planteando que no se cumplió con esa promesa o que no se está cumpliendo, y a eso le atribuye ella el hecho de que se vamos a una elección con un censo que no es el adecuado, que no es el correcto, que tiene defectos, alteraciones, etcétera, y por eso es que ella habla de un nuevo fraude. Denis, porque el informe que yo tengo Raúl, es, se supone que va a llegar una depuración en diciembre y que este es un informe que tengo de fuentes importantes con ese tema, al depurarse en diciembre, que con eso se va a ir a elecciones internas. Bueno, la ley establece que hay un censo preliminar, que tiene que estar preparado el tema de la convocatoria en septiembre 13. Entiendo que es septiembre 13 la fecha. Sí. Que después se va a exhibición a todas las oficinas del Registro Nacional de las Personas para que las personas digan si les cambiaron el nombre, si no les cambiaron el nombre, por una serie de inconsistencias de la base de datos del registro civil. La otra está conformada por la base de datos de las personas que cumplen 18 años y van a tramitar su tarjeta de identidad. Esas bases de datos deben ser obligatoriamente homologadas en el Registro Nacional de las Personas y no lo están haciendo, porque presentan las famosas inconsistencias. En el registro civil está en la parte de las defunciones. Entonces aparecen todos esos fantasmas de que hay 1 millón aproximadamente. Mire, cuando usted convoca a las elecciones, y sin duda pasó en el tema del doctor Aguilar, porque el censo es inalterable, dice. No habla de un nuevo censo también hay que evaluar cuáles van a ser las ventajas y las desventajas, doctor. ¿Qué significa abrir esa puerta? Porque hay otros mecanismos, como él dice, el captahuellas, sí, el captahuellas, pero no solo es poner el captahuellas, es determinar contra qué base de datos va a ir inmediatamente a constatarse, y eso ocupa tiempo y ocupa trabajo. Pero el Registro Nacional de las Personas tiene que hacer una depuración de todo un montón de inconsistencias. Hay personas que le han robado la identidad a otra.
hay extranjeros que se han venido a acreditar como hondureños, porque el documento de identidad nacional primero tiene una importancia de seguridad nacional y después colateralmente electoral. Hay una iniciativa en el Congreso Nacional que entiendo, bajo el supuesto de que en esta semana se va a reunir una comisión especial de los partidos mayoritarios, no está el Pino en ese dato, y dice de que van a revisar toda la problemática del censo. Hay que tener cuidado, no solamente decir un nuevo censo, hay que tener todo el cuidado y no solamente por los partidos que administran la función electoral, RNP, TJE, CNE, Unidad de Política Limpia incluida dentro de la función electoral, bajo el auspicio del tribunal, del Consejo. Y en ese punto yo estaba leyendo ahí miren, nuestra propuesta como PINU es, hombre, modifiquemos el artículo 56 constitucional que habla que el censo es inalterable, pero que se va a actualizar en base y pongamos ahí a las personas del registro pasivo. Denny Gómez, que no fue a practicar su sufragio general en las últimas 3 o 2 elecciones, pónganlo ahí, cuando aparezca, que diga, lo rehabilitan. Doctor, el tema de Ecuador, que siempre ha sido, usted lo conoce muy bien, el Ecuador en su ley de democracia va a ir a esta elección con un censo pasivo, porque usted convoca 6 millones de personas y hoy por hoy ninguna estadística le dice el dato exacto cuántos hondureños están en Norteamérica, en Europa o fuera de otras coordenadas del país. Cuántas, que hay 700,000 muertos, 200,000 muertos, y por los subregistros, porque la gente no tiene la cultura de registro por diversos motivos. Entonces, el censo pasivo es una acción, pero para nosotros desde el PINU es una reforma constitucional al artículo 56, pero ahí también hay una amenaza de que vaya a haber una interpretación del Congreso Nacional de la República del artículo 55, porque el doctor muy bien sabe, estuvo en el Congreso también, es padre de la ley anterior y ahora pues también es padrino, me imagino, de esta. El tema es que la responsabilidad del RNP es registral, Raúl, pero le quieren dar una responsabilidad de que conforme el Censo Nacional Electoral con el Consejo Nacional Electoral y aún más un insigne diputado de un partido político mayoritario apareció diciendo en un programa el otro día que la empresa que iba a hacer la nueva tarjeta de identidad iba también a hacer al censo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos hablando también que en este proceso fallido de la nueva tarjeta de identidad hay responsabilidad del programa de las Naciones Unidas, porque esto debió estar desde el 2018. Denis, momento ahí. Proceso fallido de la nueva tarjeta de identidad. O sea... Pues sí, el proceso de licitación, Raúl, el proceso de licitación tuvo que estar desde el 2018 y hoy estamos en el 2020 hablando de eso. Y usted le pregunta a la gente, a los comisionados del RNP y le dicen que están repotenciando la licitación. Óigame, ¿y quién es el padrino de todo eso? El Programa Nacional de las Naciones Unidas. Hay un candidato que aspira a tener un partido político nuevo y está haciendo una serie de denuncias, pues porque él presume además de que la nueva tarjeta de identidad se va a producir en el exterior. Es público, doctor, el documento de licitación es pública, las bases de licitación son públicas, las decisiones del RNP. Entonces, bajo esos conceptos, Raúl, no estamos hablando de transparencia, estamos hablando de más dudas y en ese sentido la señora Moncada tiene lógica, pues, pero hay que empezar a trabajar, no es solamente hay que quejarnos, hay que exigir transparencia y cuentas claras y información pública para tomar todas las decisiones que sean pertinentes y buscar un proceso transparente, Raúl. Sí, lastimosamente tengo poco tiempo. Conclusiones, cuando el Consejo Nacional ha entregado, pues ayer, ha cumplido con la entrega a los partidos políticos de este cronograma electoral en la fecha esperada. Aunque, vuelvo a resaltar, la presidenta en funciones del Consejo, hubo una votación, fue 2-1. La presidenta del Consejo ha dicho que viene un nuevo fraude. Conclusiones, doctor Aguilar, por favor.
Bueno, creo que estamos encaminados hacia la realización de las elecciones primarias en el mes de marzo del próximo año. Lo que sucedió el día de ayer no va más allá que darle cumplimiento a lo establecido en la ley, que 8 meses antes de las elecciones generales hay que hacer un llamamiento a los partidos políticos para que entreguen a las personas interesadas en fundar o crear movimientos en los listados de cargos de elección popular. Puedo concluir, y como lo he dicho tantas veces, que difícilmente para las elecciones primarias y aún para las generales vamos a tener un nuevo documento de identificación por muchas razones, y en eso coincidimos 100% con mi amigo Denis, que eso pues realmente ha sido tal vez no un fracaso, pero no se cumplió con los objetivos y está muy difícil que se cumpla para las generales. Pero en todo caso, creo que debemos seguir con el proceso. La decisión del Consejo Nacional Electoral se hizo por mayoría, la ley lo contempla así, que puede ser por mayoría de votos o por unanimidad. Pero en todo caso, debemos seguir luchando para que las elecciones se realicen de la mejor manera y anticipándonos. Hay que hacer una prevención de todas estas dificultades, obteniendo los materiales, sobre todo para protección de la salud tanto de los votantes como de los que administran el proceso, y de esa manera continuar con la vida democrática. Deben hacerse las reformas electorales que hemos planteado la Comisión Técnica para que tanto las primarias como las generales pues lleven por lo menos un elevado porcentaje de intención y de medidas para que sean elecciones transparentes y confiables, y que no se diga en los foros internacionales que uno de los sistemas electorales más corruptos del mundo es el de Honduras. Muchas gracias al doctor Augusto Aguilar, es presidente del Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral. Cerramos con el exmagistrado Denis Gómez. Raúl, ante esa alerta que usted ha dicho en 2 ocasiones en su programa, alzamos la voz como Partido Innovación y Unidad Social Demócrata y nos ponemos en fila para ayudar a evitar más denuncias o peor, acciones concretas de eventuales fraudes, porque el país no necesita eso. El país necesita tener elecciones democráticas, pero también auténticas. 2, no hay excusas para la democracia, Raúl. Y cuidado, el Censo Nacional Electoral vaya a ser una excusa para dar un zarpazo al cronograma o al proceso, y esto desemboque en otra actividad que puede ser muy subterfúgica, muy por bajo de la mesa y no constitucional, por cierto. Y finalmente decirle que a nivel de país la corrupción durará lo que tarde la impunidad en desaparecer. Buen día, Raúl, gracias por el espacio y por el contertulio. Saludar al doctor Aguilar. Ha sido un momento interesante de discusión, de diálogo y de buscar respuestas. Gracias, don Denis. Doctor Aguilar, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Bien, pues así están las cosas. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral entregaron a los partidos políticos el cronograma electoral en la fecha esperada. Pero la presidenta de ese Consejo Nacional Electoral de Libre, abogada Rixi Moncada, ha dicho que se preparen los de Libre porque les están planificando un nuevo fraude. O sea, la polémica continúa. La presidenta está en contra dice que el bipartidismo está preparando un nuevo fraude. Hoy vamos a consultar a los magistrados del Partido Liberal y del Partido Nacional qué piensan ante esta acusación seria de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada. O sea, ahí el pleito continúa y les cuento, son 3, no se han podido poner de acuerdo en nada. Lo único, repito, que se han puesto de acuerdo ahí en ese Consejo Nacional Electoral para que el pueblo hondureño se dé cuenta, es que en cambiar un rótulo.
Antes era Tribunal TCE, ahora es CNE. Eso es lo único en lo que se han puesto esos 3 magistrados de acuerdo. De ahí en absolutamente nada. Así están las cosas en ese Consejo Nacional Electoral. Ojalá lleguen a acuerdos, que no vaya a haber fraude, que se respete la votación del pueblo, que las elecciones no sean tan costosas. Somos un país extremadamente pobre, que necesitamos que los funcionarios no se roben el pisto para comprar medicinas, mascarillas, oxígeno, ventiladores, que lleguen los 7 famosos hospitales, que hayan insumos para los médicos, trajes de bioseguridad, y que la gente logre salvar la vida, logremos salvar la vida a todos los hondureños ante esta pandemia del COVID. Y es precisamente con esto que voy a cerrar. Primero voy a ir con Odalia Urbina. Desde muy temprano habían dicho que iba a estar 20, y esto a un llamado a las autoridades de Sinajera, el coordinador de la pandemia, don Lisandro Rosales. Habían dicho que iba a estar 24 horas abierto el centro cívico gubernamental, que una parte ya se utilizó como para recibir gente con COVID-19. Pero hoy Odalis, desde las 6 de la mañana, antes de las 6, Odalis estaba ahí y habían largas filas y la gente no estaba siendo atendida en el centro cívico gubernamental por esto del COVID-19. Son las 8:55 de la mañana. Tengo aquí enfrente el centro cívico gubernamental. Odali, ¿a qué horas empezaron a atender? ¿Cuál es la situación en este momento? Adelante, Odali. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y televidentes del Foro La Entrevista. Ha iniciado la atención a las 8 de la mañana. Una hora bastante tarde, ya que las personas en este lugar se han hecho llegar desde tempranas horas. Hay personas que nos habían comentado de que estaban desde las 4 de la mañana esperando ser atendidos por los diferentes médicos, incluso enfermeras, para realizarse las pruebas de COVID-19, en este caso la prueba rápida. Licenciado, hasta este momento avanza de poco o muy lento en realidad para hacer el ingreso hasta el centro cívico gubernamental. Sin embargo, están dejando entrar entre 3 a 5 personas para que tengan una mejor atención. Esto también se les hace cuando están entrando a este lugar el proceso de sanitización, lo que por la limpieza de los zapatos, colocándoles producto de alcohol, esto con el motivo de si el virus se puede quedar pegado, como dicen vulgarmente, en la ropa. Sin embargo, hasta este momento hay bastante paciencia de varios hondureños que han llegado hasta este sector, ya que muchos de ellos presentan síntomas de COVID-19 y otras personas que aún se encuentran con sospecha. Asimismo, es bastante delicado, ya que hay varias personas que nos han manifestado que se sienten bastante mal y hacer fila es bastante delicado, licenciado, ya que su estado de salud puede deteriorarse más. Asimismo, como ustedes pueden observar en este momento, las autoridades de COFECO también realizan lo que es la sanitización. Son alrededor de 75 profesionales que estarán dentro del Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle para prestar atención médica. Entre ellos son médicos, enfermeras, también personal sanitario, licenciado. Y para aquellas personas que presenten un estado delicado de salud, serán trasladados a otros centros de triaje. Hasta este momento, este es el proceso que se vive en las afueras del Centro Cívico Gubernamental. Nosotros nos mantenemos pendientes, ya que varias personas están denunciando de que se pueda agilizar la entrada de todas las personas, ya que están buscando atención médica de forma oportuna. Licenciado, si no hay preguntas en estudio, regresamos al set del Foro La Entrevista. Gracias, Odali. Hay que mantener informado a la gente y a las autoridades, porque está comenzando a abrirse este centro cívico, como
un triaje para recibir enfermos de COVID, y estas denuncias que está transmitiendo Dali sirven para que las autoridades vayan mejorando la atención a la población que está llegando al centro cívico gubernamental. Tengo que informar lamentablemente que hace unos minutos ha fallecido el doctor Oscar Ney en el tórax, hermano de la doctora Rosa Ney, que labora en el hospital El Tórax, otro médico más que pierde la vida por el COVID-19. Agradezco al doctor Aguilar que me está informando, a Carlos Aguilar, que también forma parte del equipo médico del hospital El Tórax, que ahora es un hospital exclusivamente para COVID. Repito, hace unos minutos ha perdido la vida lamentablemente el doctor Oscar Ney, perdió la vida en el tórax, hermano de la doctora Rosa Ney. Lamentamos el deceso del doctor, un galeno más que pierde la lucha contra el COVID. Voy con Gerlin Díaz a San Pedro Sula, reporte de infectados y muertos en la capital industrial del país. Gerlin. Muchas gracias, licenciado Raúl. Efectivamente estamos en las afueras aquí del Hospital Leonardo Martínez, justo donde pues se hacen los ingresos de los pacientes infectados por el COVID-19, de igual forma donde sacan también lamentablemente las víctimas. Todas las personas que usted ve en las afueras de esta carpa y también en una de las entradas de este centro médico son familiares de los pacientes que permanecen internos en las diferentes salas, así como también de las víctimas mortales. Informamos que a esta hora de la mañana se registran 8 víctimas, 3 en el Instituto Hondureño del Seguro Social, 2 hombres y una mujer. 3 hombres han muerto aquí en el Hospital Leonardo Martínez y 2 en el Hospital Mario Catalino Rivas. Son alrededor de 8 personas que han muerto durante las últimas horas en las diferentes salas COVID de los hospitales aquí en la capital industrial del país. Hace algunos minutos vino una familia desesperada con uno de los pacientes y traían hasta el mismo tanque de oxígeno, pero pues al no encontrar cupo en este hospital tuvieron que llevárselo a otro centro médico. Sería al Hospital Mario Catalino Rivas, donde pues son los únicos 2 centros asistenciales públicos que en este momento están brindando atención médica. No hubo espacio para un paciente más aquí en el Hospital Leonardo Martínez. Reinó la desesperación en los familiares. Vimos que lo traían en un vehículo tipo paila y con cartones también le estaban dando aire para poder mantenerlo aún con vida. Iba en estado crítico este paciente y fue trasladado a un centro asistencial. Así está la crítica situación de los hospitales aquí en San Pedro Sula, dejando 8 personas muertas y colapso total en todas las salas. Con este contacto vuelvo con usted. Bien, así están las cosas en la capital industrial del país. Cerramos con Gisela Calix. Gisela, ¿qué ocurre aquí en Tegucigalpa? Gracias por su atención. A la entrevista sigue en sintonía de Canal 11. A las 10 estarán nuestros compañeros de Estudía y a las 12 estaremos nuevamente informándole al pueblo hondureño en 11 Noticias Meridiano. Gisela con el informe en Tegucigalpa y Comayagüela. Adelante. Así es, buenos días, licenciado y televidentes de la entrevista. A continuación, Ana Lourdes Barrientos, ella es portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Nos va a brindar los detalles acerca de los últimos decesos que han ocurrido en este centro asistencial a raíz del COVID-19. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, 7 personas. Es el deceso de este reporte de 24 horas, hoy 14 de julio. 7 personas fallecidas, 4 son varones y 3 son mujeres. La capacidad hospitalaria y también estas personas, ¿cuánto tiempo estuvieron en este sitio y en qué condiciones venían? Bueno, son pacientes en su mayoría adultos mayores, condiciones realmente graves. Creo que los pacientes adultos mayores, si tienen algún síntoma, deben de acudir inmediatamente, porque la cifra realmente es alarmante en los adultos mayores. Casi un 90% de los pacientes que fallecen por COVID son adultos mayores y con patologías de base. Entonces es importante que ya sean los hijos o las personas que viven cercanos o ellos mismos, que en algunos casos viven solos, pues pongan un poquito de atención y acudan al médico de la forma más oportuna y rápida que puedan tener. La capacidad hospitalaria que tienen en este momento, los insumos y en cuanto a las pruebas rápidas y también las PCR, ¿cómo andan? Bueno, PCR en estos momentos solo se le está haciendo a pacientes graves
y lo está haciendo aquí el laboratorio del Seguro Social. La capacidad instalada para COVID en área hospitalaria totalmente lleno, esperando las altas día a día para que sean otros egresos, que salgan ellos y puedan ingresar otras personas, porque el área de la emergencia está totalmente llena. Muchas gracias. Escuchaban a Ana Lourdes Barrientos, ella es la portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuando ha brindado detalles acerca de estos fallecimientos a raíz de la pandemia del COVID-19. Licenciado, este es mi reporte, vuelvo con usted al estudio central. Buenos días.